Vamos a empezar aquí primero con, voy a hablar un poco sobre los mercados internacionales. Hemos escuchado, obviamente, de algunas regiones, pero vamos a ver un contexto un poco cómo cuadra el trigo canadiense. Después hablamos de la temporada de crecimiento, de esa temporada del 2022. Después hablamos de la producción canadiense, de esa temporada. Y finalmente vamos a mirar un poco hacia el futuro y ver más o menos dónde deberíamos de andar en cuanto a exportaciones este año. Bueno, los mercados mundiales de trigo. Vamos a empezar aquí en esa tabla. No sé si hayan visto eso este año, pero digo, durante estas presentaciones en los días pasados. Pero se puede ver aquí que la producción, la fuente aquí es International Grains Council de noviembre de 2022. La producción mundial debería de subir a unos 10 millones de toneladas métricas. Obviamente eso en el suministro también va a aumentar. Consumo lo están viendo más o menos igual que el año pasado, con unas existencias finales un poco más altas que el año pasado. Entonces, obviamente aquí el tema es que hay mucho trigo en el mundo, se puede ver que está subiendo, pero aquí una de las cosas que, bueno, ya vimos un poco Argentina y Rusia, pero lo importante siento que hay que captar es que Rusia, este año, la proyección según el International Grains Council es de 95 millones de toneladas métricas, son casi 20 millones más que el año pasado y 10 millones más de lo que normalmente producen. Y bueno, hay figuras menos, más, nadie realmente sabe exactamente esa figura, hasta podría ser un poco más alto. Ucrania tiene, obviamente por razones de la guerra, va a bajar un poco. Pero en nuestra región, que importa más a esa área del mundo, Canadá, Argentina, Estados Unidos, Australia, pues Canadá, vivimos lo que está viviendo ahora Argentina. Tuvimos una sequía el año pasado, pero este año todo regresó a la normalidad. Entonces, tenemos más trigo para vender este año. Argentina, obviamente, un poco menos. Estados Unidos, Australia andan casi igual. Una de las cosas, de hecho, que también resalta es que Brasil, ojalá parece que van a tener una buena cosecha, entonces ojalá que compense un poco lo que está pasando en Argentina. Pero en fin, todo por decir que el trigo, la historia del trigo realmente se pinta aquí en Rusia. Cuando vemos la guerra, los conflictos, estamos viendo la firmeza en el mercado de los futuros. Mucho tiene que ver con Rusia porque realmente tiene mucho trigo. Y el resto del mundo pues anda casi igual que el año pasado. Aquí en esa gráfica tenemos la producción, uso y comercio mundial de trigo. Eso es una gráfica de 30 años y se puede ver que cada año vamos creciendo un poco. Y lo bueno es que la producción está siguiendo el consumo. Y realmente no es un aumento muy grande, pero está aumentando más o menos al ritmo de 1% al año. Entonces es algo bueno para la industria y ojalá que podamos seguir con una producción mayor cada año y un consumo mayor. Existencias mundiales de trigo. También aquí podemos ver que sí hay más trigo. Pueden ver aquí en el 2007-2008, cuando hubo toda la crisis, que casi no había, toda la crisis de comida y todo, cuando los precios dispararon. Hemos recuperado niveles mucho más altos, pero una cosa también que resalta aquí, estamos en esa gráfica, habla de todos los países, pero otra vez si quitamos a Rusia y a Ucrania, las existencias mundiales en los exportadores principales, de hecho, van a bajar como 7%. Entonces, otra cosa nada más para ver. Ahora el trigo
Quad. Sé que no todos usan eso, pero es otro trigo muy importante en Canadá. Este año, obviamente tuvimos, y vamos a hablar más después de cómo estuvo la cosecha, pero esa cosecha estuvo mucho mejor este año. También incluso en Estados Unidos recuperaron el tonelaje que tenían. Este año el suministro pues va a quedar como el año pasado, consumo un poco más alto que el año pasado y las existencias finales también casi como el año pasado. Entonces todo eso explica un poco de que también para los que compran el durum sigue medio caro. El precio no disparó como el año pasado, pero sí todavía sigue un poco apretado. Y de hecho una cosa, porque los números parecen bastante bien, pero cuando vemos al nivel mundial, Europa de hecho tiene una producción un poco más baja que el año pasado. Canadá tiene una producción mucho mejor. Entonces Europa pasó de 7.8 millones hasta 7.2 y Marruecos pasó de 2 millones a 800,000 toneladas. Entonces implica que va a haber muchas exportaciones y ya están de hecho pasando a estos países. Aquí esa gráfica nada más es un poco para pintar cómo Canadá cuadra en el mundo de exportaciones, en el volumen total en el mundo. Canadá exporta más o menos 24 millones de toneladas de trigo, en todo el trigo en el mundo, que representa 12%. Entonces, pues es una parte importante, no como escuchamos la Rusia y Ucrania y toda esa región, que es un porcentaje muy alto. Pero del lado de Quad, contamos con casi un poco más del 60% de todas las exportaciones mundiales. Se puede ver aquí, están proyectando un negocio de 8.4 millones de toneladas de exportaciones de Quad. Aquí en esa gráfica aquí tenemos, realmente eso es un promedio de cuánto exportamos cada año y eso es el trigo panadero y para nosotros casi es Quad y trigo CP Plus. Entonces aquí son los países más importantes que reciben nuestro grano. Obviamente el trigo de Canadá es de alta proteína, entonces casi todos los países en el mundo nos compran cierta cantidad, pero se puede ver aquí en América Latina, Perú, Colombia, México, Ecuador, aquí están en la lista y obviamente Centroamérica, hay Costa Rica, El Salvador, República Dominicana y otros países en el Caribe. Entonces, en total, esa región es una región muy importante para nosotros porque representa alrededor del 25% de nuestras exportaciones de trigo. Y ahora el Quad obviamente es un poco... bueno, hay países en África que el Quad obviamente se usa para la pasta, pero también se usa para el cuscús. Entonces en Argelia, Marruecos, Italia, ellos usan principalmente eso para el cuscús, pero entre ellos Italia y de hecho mucho va a Estados Unidos, son los países más importantes. Pero aquí en América Latina, Perú compra mucho Quad y hay otros países como Chile y en Centroamérica también. Entonces eso realmente pinta el nivel mundial y vamos a pasar ahora a la temporada de crecimiento. Y nada más para empezar, y yo creo que pues, todos más o menos saben, mucha gente ha ido a Canadá, pero nada más para hacer una actualización de eso, de la información, en la zona de las praderas o los prairies, la mayoría de la producción de trigo se hace ahí, 98%, en Manitoba, Saskatchewan y Alberta. Y el trigo Quad también en Alberta y Saskatchewan se produce.
Y hay algunos aquí que también compran nuestro trigo soft o el trigo suave del Canadian Eastern Soft Red Winter. Eso se siembra en Ontario, que es ahí en la región por Toronto. Entonces, ya sabiendo todo eso, quería nada más hablar un poco sobre cómo estuvo esa temporada el año pasado, o este año, perdón. Ya regresando en el año pasado tuvimos una sequía muy grave. Sí, entonces entendemos lo que está pasando en Argentina. Fue una situación muy difícil y todos los cultivos bajaron casi a la mitad. Y en Canadá todo el mundo sabe que hace frío, entonces realmente tenemos una temporada y luego tenemos el invierno. Entonces entramos al invierno muy seco y durante el invierno se puede ver aquí en el mapa aquí que en algunas regiones, lo azul, pues cayó algo de nieve o mucha nieve y luego ahí en el medio, que es más como verde claro, casi no cayó nada de precipitaciones. Entonces entramos a la primavera con más preocupaciones otra vez, porque entramos y estaba bastante seco. Sin embargo, aquí ahora tuvimos un año así con dos historias diferentes. Esa línea verde que está como en medio, del lado este, en Manitoba, cayó muchísima agua. Tuvimos lluvias casi todos los días, tanto que demoramos mucho en la siembra y estuvieron hasta el último momento para sembrar todo. Del otro lado, sembraron todo rápido, pero sin nada de humedad y nada más esperanzas. Pero tuvimos suerte. Este año el clima sí nos ayudó. Llovió bastante y de hecho no solamente que llovió mucho, pero llovió en los tiempos adecuados para el crecimiento del trigo. Y entonces esto es el verano. Hay sí unas regiones un poco secas, pero cuando lo vemos en cuestión de cuándo cayó la lluvia, cayó en tiempos adecuados. Entonces, todo por decir que llegamos al final del año, pensamos que íbamos a tener una cosecha muy tarde, pero el otoño estuvo muy seco y cosechamos todo a tiempo y realmente casi no hubo mucha pérdida en cuanto al frío. Y eso es más un plug de Cereals Canada. Entonces, durante la temporada cuando empieza la siembra en abril, mayo, Cereals Canada tiene una página y pueden ver en www.cerealscanada.ca y pueden ir a ese sitio y cada 2 semanas trabajan con los gobiernos de cada provincia para dar un poco de información sobre cómo está avanzando la siembra y luego el crecimiento de los cultivos. Bueno, aquí la producción. Pasamos a cómo estuvo este año. Obviamente, bueno, el rendimiento estuvo mucho mejor que el año pasado por la sequía, pero tenemos un buen rendimiento de 3.72 toneladas por hectárea. Y bueno, el aumento obviamente del año pasado. Pero una cosa interesante es que la superficie de trigo subió en comparación con el año pasado. Y el año pasado obviamente hubo menos trigo, pero sí sembraron una área bastante grande. Eso es una gráfica que tiene es del 2021, pero los porcentajes no cambian tanto. Entonces ya es una pregunta muchas veces de qué tipo de trigos hay en Canadá. Pueden ver que el Queers, Canadian Western Red Spring, es el trigo panadero más importante en Canadá, cuenta con casi el 60% o hasta más de todo el área de trigo. El quad es importante obviamente también y luego el CP y el CNHR, que realmente es una clase un poco diferente pero actúa mucho como el CP. Entonces cuando vemos la producción de este año en cuanto a números,
El Queers anda entre 22 y 23 millones de toneladas de producción. El CP este año fue un año más fuerte que otros años, pero entre 1.8 a 2 millones de toneladas. Y el CNHR alrededor de 1 millón. El CP, siempre me gusta nada más destacar ese punto del CP y CNHR. Obviamente mucha gente usa, aquí en esa región usa esos trigos, pero también en Canadá se usa para forrajes porque es el trigo más barato, dependiendo de lo que está pasando. Entonces, por eso los números cuando vemos parecen que son grandes, pero hay uso doméstico de esos trigos. Aquí la superficie sembrada. También podemos ver que fue un año con mucha más superficie. El trigo, hablamos un poco de eso, ¿por qué? Pero el primaveral había mucho, el durum también, el invernal, como les dije antes, es un trigo que se siembra en Ontario. De hecho, una cosa para destacar aquí, entonces, el número de la superficie fue mucho más alto, pero chistosamente en la primavera tenemos otros cultivos importantes dentro. Bueno, la canola es un cultivo muy grande también en Canadá, entonces con los precios en la primavera, muchos iban a sembrar trigo, pero salieron y sembraron otras cosas, entonces hubiéramos podido tener una siembra todavía más, una producción todavía más grande. O sea, aquí decimos aquí, una recuperación de la producción canadiense de cereales. Entonces pueden ver que de hecho en cuanto al total de trigo, tenemos una producción muy muy grande, una de las mejores producciones que hemos tenido en años. Eso viene de Estadística Canadá, de septiembre. Yo creo que salen el viernes con más informes. Probablemente igual y estos números son hasta un poco más altos, pero basta decir que realmente sí hemos tenido una buena cosecha. Y bueno, vamos a hablar un poco de calidad, pero realmente también por las condiciones la calidad es muy buena. Los rendimientos, que siempre es importante ver eso también, porque en Canadá no tenemos más área. Lo que sembramos es lo que sembramos, y la única manera de subir la producción es de encontrar maneras de mejorar el rendimiento. Entonces, en los últimos, esos son 20 años, que obviamente el año pasado pues bajó por la sequía, pero en promedio estamos subiendo los rendimientos de los dos, del durum y del trigo panadero o el Queers. Aquí es lo mismo cuando vemos la producción, obviamente con mejores rendimientos, estamos viendo una producción que sigue subiendo. Bueno, mirando hacia el futuro, entonces estamos aquí checando un poco el suministro y disposición de lo que deberíamos de ver este año. Entonces, obviamente, otra vez con la sequía, empezamos con stocks mucho más bajos. Entonces, en la parte de arriba, cuando vemos el trigo sin el durum, las existencias actuales, pues sí, como 3 millones, una producción, aquí esa fuente es de otra fuente, es de Agriculture and Agri-Food Canada, entonces tiene un número un poco más alto, pero en fin, la producción fue muy grande, el uso doméstico sí, igual, entonces las exportaciones deberían de andar alrededor de 18, 19 millones de toneladas. Y el durum, una historia más, parecida, pero pueden ver por lo mismo de que hay más exportaciones probablemente este año, que las existencias finales probablemente van a ser un poco más apretados otra vez este año. Ok, sé que, bueno,
yo no tengo todos los datos y en las siguientes semanas yo creo que Cereals Canada va a hacer unas pláticas en cada país hablando de lo que está pasando con el trigo, pero nada más a un nivel bastante alto. Estamos viendo que la calidad del Queers este año tiene un buen peso específico bastante alto, una proteína alta, arriba de 13. Las masas harinas aquí tienen buena estabilidad, buen equilibrio entre fuerza y extensibilidad. Y en la panificación y en la pasta tiene un pan de muy buena calidad y las pastas tienen un buen color y buena textura. El CP, mucha de la misma historia, peso específico alto. De hecho, y también en todos los granos estamos viendo que la humedad es mucho más baja. Normalmente es una de las quejas que siempre tenemos, que la humedad es de 14.5, es un poco más difícil, pero este año estamos viendo humedad mucho más baja, a veces debajo de 14. Bueno, las harinas cenizas bajas y buena estabilidad, igual pan, pasta sin problema. Y para los que usan el quad, misma historia, proteína alta, rendimientos excelentes. El color es muy bonito este año, es una pigmentación amarilla muy bonita y las pastas igual están saliendo muy bien. Entonces, en breve, sé que son siempre muchos números eso, pero realmente es el final de esa presentación. En resumen, todo fue un año, por suerte este año empezamos un poco con preocupaciones de la humedad, pero realmente con suerte tuvimos una buena cosecha y pues esperamos que, obviamente siempre no sabemos porque tenemos el invierno, entonces muchos de los agricultores toman una pausa, están en la playa probablemente en Cancún ahorita con su cerveza, pero en enero, febrero ya regresan y van a empezar a pensar en lo que van a sembrar. Es probable que sigan con mucho trigo, porque cuando ven el trigo y la canola es una buena rotación entre esos dos. Entonces deberíamos de seguir con una buena producción el próximo año, con que tengamos un buen clima. Entonces, excelente, muchas gracias y si quieren unas preguntas, aquí estoy.